Hola, vamos a iniciar. En esta última clase intentaremos demostrar el teorema de la función implícita. Bueno, ya se había hecho parte de la demostración, pero vamos a recordar qué es lo que hemos hecho. Y además de eso, bueno, dependiendo del tiempo que nos sobre, veremos si alcanzamos a demostrar el teorema de los multiplicadores de Lagrange aquí o se graba como por si lo quieren consultar en algún otro momento. Eso ya depende del tiempo que nos sobre después de haber probado el teorema de la función implícita. Entonces, bueno, el teorema de la función implícita ya se había comentado cuál es la idea y parte de nuestra demostración. Aquí comienzas con funciones, bueno, que van de un Rn, digamos, a R. Se separan como Rm por Rk porque, bueno, la idea es que estas funciones son pues como restricciones que ya juntas las puedes pensar como un sistema de ecuaciones en las variables x1, xm hasta y1, yk. O sea, si lo ves en un principio, pues tienes una cantidad fija de variables, digamos m más k variables, y estas ecuaciones, ¿no? M ecuaciones. Y entonces lo que te dice el teorema de la función implícita, pues es que estas ecuaciones definen justo de manera implícita una función, en este caso de Rk en Rm, es decir, que una parte de las variables, que en este caso serían las x y, se pueden poner en términos, o sea, en función de las otras. Y1 hasta yk. Ya cuando lo aplicas esto, pues en principio no tienen por qué estar acomodadas así, que exactamente las variables que quedan en función de las otras están al inicio. Ahí ya más bien tú las identificas, que es lo que sucede, por ejemplo, con los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces aquí se pone así en el teorema, pues para que sea más sencilla la escritura, porque si no, pues habría que renombrar y acomodar de otra forma estos índices. ¿Cuál es la condición que necesitas para que sí se cumpla el teorema de la función implícita? Pues que este determinante, bueno, no, que este determinante de la matriz que está aquí sea distinto de cero, es decir, que la matriz sea invertible. Esta matriz es de la que formas con las derivadas parciales de las funciones gi, o sea, desde g1 hasta gm, que las acomodas por renglones, igual que lo harías con un jacobiano, evaluadas en un punto x0, y0, que pertenece a ese, o sea, que es solución de todas estas ecuaciones. Entonces, si esta matriz resulta invertible, el teorema de la función implícita te dice que existen, bueno, delta mayor que cero, un abierto de RK, que le llamamos B, y una función que va de este abierto de RK en RM, o sea, como de derecha a izquierda, que es de clase C1 y cumple pues varias cosas. Que Y0, o sea, el punto formado por estas coordenadas pertenece a B, h de Y0 es X0, y cuando tú juntas estos puntos h de y, ya la pareja completa, que sería un elemento de Rm por Rk, sigue perteneciendo a S, o sea, cumple estas ecuaciones, y también a la bola de radio delta alrededor de x0, bueno, x0 y 0. O sea, tu función pues va como de estas variables en estas, ¿no? Y ya cuando juntas todo, el punto completo sigue siendo elemento de S, es decir, las soluciones de este como sistema de ecuaciones son las que te dan pues esta función h, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo en la demostración qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué se había dicho hasta este momento? Pues primero con tus funciones GI
puedes definir una función g poniendo pues cada función gi en las coordenadas. Esta función iría del producto Rm por Rk hasta Rm, ¿no? Porque son m restricciones. Y además defines una función f, que es, bueno, esta ya va de Rm por Rk en el mismo espacio. En las primeras entradas, pues dejas las gi's, y en las siguientes, o sea, las que corresponden a la variable y, que está en Rk, dejas el mismo punto, o sea, sus mismas entradas. Entonces, esta f hay que recordar en la demostración que deja fija a la segunda coordenada, o sea, la y. Y en la primera, bueno, estás aplicando g. Pero lo que más vamos a usar es esto, de que en la segunda coordenada se queda fijo. Estas funciones g y f van a ser de clase C1 porque esa era nuestra hipótesis sobre las funciones gi. Entonces, como las funciones gi tienen primera derivada continua, pues esta g también, ¿no? Y pues la f de igual forma, porque aquí tendrías estas mismas funciones gi con derivada continua, con derivadas parciales, ¿no? Continuas. Y las de acá, pues las derivadas parciales, que ahorita vamos a recordar, habíamos dicho que son solamente 1 o 0, ¿no? Si derivas con respecto a la misma entrada te queda 1, y con respecto a todas las demás es 0. Entonces, esta f y g son funciones de clase C1. Y si tomas cualquier punto en S, hay que recordar que son los puntos que cumplen todas las ecuaciones, ¿no? Puntos en U, ¿no? Tales que g y evaluado en cada, bueno, más bien cada g y evaluado en el punto te da 0. Entonces, si tú tomas cualquier punto en S, pues como en la primera coordenada estás evaluando las funciones gi, pues aquí te da el vector 0. Y la y, pues ya dijimos que se queda fijo. Y bueno, el punto importante en el que nos estamos fijando aquí es x0, y0, que se iría a dar a 0, y0. Ahora, esta función f que se definió, pues es a la cual se le va a aplicar el teorema de la función inversa. Teorema de la función inversa, ¿cuáles son mis hipótesis? Pues que esta función sea de clase C1, que ya dijimos que sí lo es, y que la derivada en el punto, en este caso x0, y0, sea distinta de 0. Entonces, bueno, perdón, es que sea invertible. El que tiene que ser distinto de 0, pues es su determinante de la matriz jacobiana, es decir, el jacobiano. Entonces necesito que la matriz sea invertible para que la derivada pues también sea invertible. Y entonces nos fijábamos en la matriz jacobiana, es decir, la de derivadas parciales. En los primeros renglones que estoy derivando con respecto a las funciones gi, acuérdense, en los renglones pongo las funciones y en las columnas la variable, ¿no? Entonces las primeras pues las dejo así indicadas, pero aquí lo importante era que en las últimas, cuando ya empiezo a derivar estas funciones, decía solamente en la entrada correspondiente, si derivo con respecto a esa variable, me va a quedar 1, y en todas las demás, pues como no aparece aquí, es 0. Entonces los últimos renglones, los que tienen que ver con las derivadas parciales de estas funciones, ya se ven así, como vectores canónicos. Y dijimos, pues este determinante lo puedo calcular desarrollando pormenores, digamos a partir del último renglón, nada más me queda el 1, y luego sería por 1, hasta que llego a este determinante. Entonces, el determinante de esta matriz es el mismo que el de aquí arriba, pero este es el que estoy suponiendo que es diferente
de 0. Y entonces quiere decir que pues esta matriz es invertible y por lo tanto pues la derivada también es invertible. La derivada en el punto x0 y es 0. Entonces ya aplico teorema de la función inversa y me dice pues que existe una inversa local. Es decir, existe una bola alrededor del punto, tal que la imagen de esta bola, bueno, la bola está contenida en el dominio que era U. La imagen de esta bola es un conjunto abierto. La función restringida a la bola es inyectiva y entonces te puedes fijar en la inversa, que ya va a salir de un conjunto abierto. Y esta inversa también va a resultar de clase C1. Entonces, todo esto es lo que me dice el teorema de la función inversa. Y ahora, ¿cómo íbamos a usar esta función, la inversa de f, en la imagen de la bola? Bueno, primero nos habíamos fijado en este conjunto. Dice, son los y's en RK para los cuales existe x en Rm, o sea, en la primera parte, digamos, tal que el punto xy sí pertenece a S. O sea, cumple todas las ecuaciones, ¿no? Restricciones. Y esto, como lo habíamos dibujado, pues era que, digamos, tú tienes ya el conjunto B de este lado. Este está en RK y entonces para los puntos y es acá. Te estás fijando en para qué casos existe un punto X, que este está en Rm, tal que ya la pareja completa X, Y satisface, bueno, que pertenece a S. Y bueno, esto de que esté también en la bola que me dio el teorema de la función inversa, pues va a ser porque yo quiero definir una función de B hacia acá. O sea, recuerden que lo del teorema de la función implícita me da una función del segundo R, o sea, de RK en Rm, y de hecho ahí ya hablaba en un conjunto abierto B. Entonces, este B, el que estoy definiendo aquí, es el que quiero probar, pues de hecho que es abierto, y definir la función h a partir de esta propiedad. Vamos a cambiarle de color. O sea que justo la h lo que haga es a cada punto y lo mande al x que cumple esta propiedad. ¿Qué necesito? Pues entonces que este x sea único, probar que b es abierto, y luego pues hay que ver cómo se verifica lo de que la función sea de clase C1. Entonces eso es lo que quiero hacer con este b. Bueno, lo último que se había dicho la semana pasada es que en el x0 sí está en b. Así. X0, pero en Y0 sí está en B porque pues lo puedes completar con el X0. Este era el punto inicial que sí sabías que era solución, digamos. O sea que estaba en S, ¿no? Y pues está en su bola. Y una propiedad más que tienes aquí es que, bueno, que ya habíamos mencionado, que la imagen de este conjunto va a ser solamente el 0, b. Eso era porque si tú tomas un punto aquí, ¿qué es lo que sabes? Pues el punto Y ya está en B porque sí cumple que existe X, tal que la pareja pertenece a este conjunto, ¿no? Entonces, nada más de la definición de B sabes que Y sí está en B, y lo que habíamos dicho es que la F deja fija la segunda coordenada, y en la primera, pues ya habíamos mencionado que para los puntos en S
se cumplía esta igualdad porque en la primera entrada estás evaluando en las funciones g, ¿no? Entonces, si el punto está en S, pues esto vale 0. Entonces, esta propiedad es la que ya se había mencionado para todo punto de S, que es lo que dice aquí. Y ya con eso, pues tengo que f de este punto, si está en el conjunto 0, bueno, el conjunto que tiene el 0, o sea, el origen, por b. Y la otra contención, pues es muy similar. Si tú tomas a alguien aquí, sabes que y está en b, que y está en b significa que puedes completarlo con una x en Rm, tal que este punto completo ya está en esa intersección la bola. Y por estar en S, pues otra vez cumple esta ecuación. Entonces ya estás diciendo que el punto 0, y con el que iniciaste, sí está en la imagen de la bola intersección S. Entonces esta ecuación pues es muy sencilla de probar. Pero es muy importante para nuestra demostración. Entonces hasta aquí nos habíamos quedado la vez pasada. Vamos a intentar probar que B es un conjunto abierto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para probar que este B es abierto? Pues vamos a tomar un punto en B e intentar encontrar una bola que esté contenida en el conjunto, ¿no? Así como usualmente lo hacíamos. Entonces tomo Y en B. Que esté en B, pues según mi ecuación de aquí, me diría que como el punto 0, Y ya está aquí, entonces tiene que estar en la imagen de esa intersección la bola. Y a su vez este conjunto pues se queda contenido en la imagen de la bola. ¿Por qué me interesa quitar la S? Pues porque el de acá ya sé que sí es abierto, ¿no? Dijimos la imagen de abiertos pues no necesariamente es abierto, pero el teorema de la función inversa sí te da este resultado, ¿no? Esta conclusión. Entonces 0, y ya estaría en este conjunto que sí es abierto. Y entonces ahí puedes encontrar una bola alrededor de 0, y que se queda contenida en esta imagen, ¿no? Entonces aquí le llamamos R al radio de esta bola que tengo contenida en la imagen de la bola de radio delta. Y yo lo que quiero es encontrar una bola alrededor de Y que sí se quede contenida en B. Bueno, pues aquí esta misma R vamos a ver que sí nos sirve. ¿Por qué razón? Digamos aquí lo que quiero ver es que la bola de radio R con centro en Y, con esta misma R está contenida en el conjunto B. Entonces voy a tomar un punto Y' que esté en esta bola. Si tomo Y' aquí, pues me puedo fijar para comparar con la contención que ya tengo, que es 0Y', pues su distancia 0Y sería la misma que de Y', ¿no? Porque en la primera coordenada pues es 0. Aquí como norma euclidiana. Entonces este 0Y' pertenecería a la bola de arriba, la bola de radio R con centro en 0Y. Y por lo tanto pues estaría en la imagen de la bola. ¿Qué puedo hacer a partir de aquí? Pues que esté en la imagen de la bola. Podemos aplicar la definición. O sea, tendría que existir pues un punto, no sé, X
y', y' aquí, tal que su imagen es el punto 0, y'. ¿No? Son punto, tal que f de ese punto sea el de aquí, el 0 y'. Pero otra vez, para la función f, quedamos que en la segunda coordenada siempre se queda fija cuando aplico la función f. Y entonces en realidad, pues este punto que tengo que encontrar, su segunda coordenada tiene que ser el mismo y'. O sea, aquí, esta casi no se ve. Va a existir x' en Rm, tal que x', y' está en la bola y la imagen es este punto, ¿no? Entonces te digo, aquí en principio tú tendrías cualquier y, pero cuando le aplicas la f, pues resulta que esta y tiene que ser igual a la que ya tenías, ¿no? Entonces aquí pues nada más es x' el nuevo elemento que encontramos. Bueno, pero en esta parte, este punto, como es un 0, y', otra vez pertenece al conjunto de aquí arriba. Bueno, y más que eso, a ver, vamos a poner aquí. El punto x', y', ya sé que está en la bola. Y bueno, está en ese porque lo puedo ver a partir de la contención de arriba, bueno, la igualdad que tenía arriba, o directamente, pues porque este x' va a dar a 0. Y acuérdense que la f lo que hace en la primera coordenada es evaluar las funciones g, ¿no? Entonces, para este punto x', pues todas las gi de x', y' es 0, o sea, este punto está en ese. Entonces lo podría ver así directamente o a partir de mi ecuación de arriba. Bueno, ¿y todo esto para qué? Pues yo quiero ver que y' está en B. Si recordamos, la definición de B son los puntos, vamos a verlo aquí arriba, son los puntos en RK, o sea, en la segunda parte, tales que existe X, tal que XY ya está en esa intersección la bola. Y entonces, pues aquí justo tengo que este x', y' está en el conjunto, quiere decir que el y' sí está en B. Entonces aquí, pues es como estar jugando con la función f y esta igualdad de arriba. Pero, pues, voy a decir, ya se quedó trabado. Con eso ya probamos esta contención y por lo tanto, pues me diría que el conjunto B sí es abierto. Todo a partir de que la imagen de la bola es un conjunto abierto. Entonces, bueno, ya tengo esto de que el conjunto B que se definió es abierto. Ahora tengo que definir la función h, o sea, la que aquí en mi dibujo iba de B hacia Rm, ¿no? Y como la quiero definir es a cada y aquí, lo mandas al punto X que te da la definición de B.
Entonces, bueno, vamos a ver. Hasta acá de la parte de que ves abierto, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, para poder definir la función h, la que me manda cada y de b en el punto x, ahí es donde vamos a usar la inyectividad, que eso no se ha usado. Esa propiedad también me la da el teorema de la función inversa. Entonces, yo sé que la función f es inyectiva en toda la bola. Por eso es que podemos definir la inversa. Y aparte teníamos esta ecuación, la que se usó, bueno, que estaba escrita ahí arriba, pero como se va a volver a usar, pues la ponemos aquí. Entonces, en principio yo sabría que para cada y que tú tomes en B, sí existe una x que cumple que xy está en este conjunto, ¿no? Esa es la definición de B. Por la inyectividad, pues esa x que existe tendría que ser única, porque si tuviera otra, pues ya habría dos puntos aquí que van a dar al mismo elemento. Entonces eso es lo que vamos a mencionar ahora. O sea, la existencia me la da pues la definición tal cual de B. Y la unicidad es por la inyectividad porque, pues si yo tuviera dos elementos, o sea, x y x', tales que esta pareja y esta de aquí está en el conjunto S intersección la bola, pues le puedes aplicar f a ambas, ¿no? Y te quedaría pues que f de xy es y, bueno, 0,y, perdón, y f de x' y pues vuelve a ser 0y, ¿no? Y entonces por la inyectividad de la función f en la bola completa y en particular en este conjunto, pues ya me diría que estos elementos tienen que ser iguales, o sea, x es igual a x'. Entonces de la inyectividad pues ya tenemos esa unicidad. Y con eso pues ya se puede definir la función, la que quiero, que es la h. Entonces h va de rk en rm, o sea, de la segunda a la primera parte. Y entonces defino h de y igual a x, donde x pues es el único elemento que cumple la definición del conjunto B. Entonces, por lo que acabamos de decir de que es único este elemento, pues ya la h sí está bien definida, ¿no? ¿Qué me falta? Pues probar o mencionar algunas propiedades que tiene esta h, ¿no? En el teorema, pues me decía h de y0 tiene que ser x0. Y aparte, cuando tú pones el punto h de y, para cualquier y en el dominio de h, ese punto h de y, tenía que cumplir que pertenece a S, ¿no? O sea, que siguen siendo como todos esos soluciones de mi sistema de ecuaciones. O sea, estas dos propiedades, ¿no? Pero pues la segunda ya la tengo por la definición de B, ¿no? B son justo los elementos que cumplen que existe X, tal que XY está en este conjunto S intersección la bola. Y entonces la X que existe es a la que le estoy llamando H de Y.
Entonces esto pues, ya se cumple. Y también pues dijimos que como el punto x0, y0 ya está aquí, o sea, desde el principio en las hipótesis me decía que estaba en S y está en su propia bola, pues entonces el x0 es el punto que cumple la definición, o sea, h de y0 es x0. Entonces h ya cumple estas dos propiedades y de hecho pues es la única, que también el teorema hablaba de una unicidad de esta función h, nuevamente por la propiedad de aquí arriba, ¿no? Si yo tuviera otra función, digamos h2 o h1, como le quieras llamar, que cumple estas mismas condiciones, pues entonces tendría que h2 de y, vamos a ponerlo aquí abajo y ahorita lo quitamos. A lo mejor dejamos más espacio. Ajá, lo que tendría es que, digamos, h2 de y, y, también sería un elemento de este conjunto. Pero pues otra vez la propiedad de aquí arriba me dice que la x que existe es única, entonces h de y tendría que ser igual a h de 2 de y, ¿no? Entonces en realidad solamente puedo definir una función que cumpla esta propiedad para toda y en B. Entonces ya casi tengo todo, porque ya está definida la función en este conjunto que es abierto, manda y0 en x0, todas las parejas h de y, y siguen perteneciendo a S y bueno, también están en la bola. Lo único que me falta pues es mencionar, bueno, probar que la función h sí es de clase C1. Hasta aquí, ¿hay algún comentario, pregunta, observación? Bueno, entonces vamos a intentar probar esto de que la función h es de clase C1. Si recordamos, pues la manera en que dijimos que las primeras funciones que se definieron, o sea, la g y la f son de clase C1, pues fue a partir de sus funciones coordenadas, ¿no? Que como las funciones coordenadas eran de clase C1, pues la función completa también. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer con la h. O sea, intentar ver que son, bueno, se puede escribir en términos, bueno, sus coordenadas ya que sean funciones que sí son de clase C1. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, nos falta probar esta condición. Lo que sí sabemos es que la f inversa sí es de clase C1. Eso otra vez me lo da el teorema de la función inversa. Y entonces, bueno, para ver esta condición de la h, aquí está un espacio que ahorita vamos a rellenar. O sea, quiero ver que h de y, o sea, la imagen de h bajo cualquier punto, pues es igual a, aquí vamos a poner algunas funciones coordenadas, ¿no? Las que corresponden a h, pero estas funciones coordenadas
decía que sí sean de clase C1 y ya con eso acabaría. Entonces, para usar la función f inversa, pues esta f inversa va de Rm por Rk, o sea, no es el mismo dominio que la función h. La h nada más va de Rk en Rm. Entonces, para que me quede una función ya que tenga que ver con esta, pues me voy a fijar en los puntos completos, o sea, en h de y, y. H de y, y, pues esto para que me aparezca la función inversa, pues lo puedes ver como f compuesta con su inversa, evaluada en el mismo punto, ¿no? Y ahora la f inversa ya sé que sí tiene entradas de clase, bueno, funciones coordenadas de clase C1, ¿no? Porque la función f inversa es de clase C1. Entonces vamos a escribirlo primero como ¿cuánto vale f de h de y, y? Pues este punto como pertenece a S, vamos a ponerlo aquí. Para los puntos que pertenecen a S, recuerda que la función f pues manda esta primera coordenada al 0 y la segunda la deja igual, ¿no? Porque la f se definió a partir de las funciones gi y después dejaba fijo estos elementos, ¿no? Entonces aquí ya me quedaría f inversa de 0, y f inversa de 0, y, bueno, si lo pones ahí ya con todas sus coordenadas, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues yo quería definir, bueno, ver quién era h de y ya en términos de funciones coordenadas que sí sean de clase C1. H de y corresponde, como va de, aquí está, de RK en RM, pues va a corresponder a las primeras m entradas. Y el punto y que estaba en RK, pues corresponde a las últimas k entradas, ¿no? Entonces, todo esto de acá, hasta la enésima coordenada, son las funciones coordenadas de h de y, nada más que aquí, bueno, evaluadas en el punto 0, y, ¿no? O sea, si yo pongo f menos 1 de y, pues eso es incorrecto, porque ni siquiera esta y está en el dominio de la inversa. Pero entonces la h yo la puedo escribir en términos de las mismas funciones coordenadas de la inversa de f, nada más que evaluándolas en el punto apropiado, que es el 0, y. Y entonces cada una de estas funciones coordenadas sí va a ser de clase C1 porque, pues primero aquí tienes, es como una composición, ¿no? Que al punto y lo manda a 0y y luego a 0y lo manda ya a través de la función coordenada de la f inversa. Y entonces mandar y a 0y pues es una función de clase C1. Cuando compones con esta sigue siendo todo de clase C1. Entonces cada función coordenada pues va a ser de clase C1 y por lo tanto pues la h también. Entonces cada hipótesis, bueno, más bien cada resultado que me daba el teorema de la función inversa se fue aplicando aquí para ir viendo las propiedades del teorema de la función implícita. O sea, para ver que es abierto usé que la imagen de la bola
era abierto. Para ver que h es de clase C1, pues la misma propiedad para la inversa de f. Entonces con esto pues ya estaría probado el teorema. El teorema de la función implícita. Entonces, como les decía la semana pasada, bueno, con Daniel vieron algún ejemplo o alguno. También en su examen 5, pues hay algo que hacer, que corresponde aplicar esto del teorema de la función implícita. Y pues después en algún video yo les compartiré otras cosas aplicando estos teoremas. Entonces vamos a intentar demostrar el teorema de los multiplicadores de Lagrange, que eso ya se había usado en varios ejemplos, ¿no? Pero estaba pendiente la demostración. Entonces, para el teorema de los multiplicadores de Lagrange se tiene que usar, bueno, vamos a usar el teorema de la función implícita, que dijimos se parecen mucho ahí en las hipótesis. Entonces, vamos a recordar, bueno, qué es lo que dice. Aquí está. Entonces, tengo otra vez G1 hasta Gm, funciones nuevamente de clase C1 en un abierto. Ese, bueno, en el resultado que nosotros escribimos antes, cuando ya lo aplicamos, aquí le pusimos, en lugar de 0, pues constantes, digamos K1 hasta Km, pero pues cuando te fijas en los gradientes, esas constantes que tienes pues van a desaparecer, ¿no? O sea, da igual si pones igual a 0 o igual a K algo, bueno, K1 hasta Km. Entonces igual y terminando la prueba de esto, pues podemos poner nuestra otra versión con cualquier constante y es pues corolario así inmediato de lo que dice aquí. Entonces primero lo vamos a probar para cuando estas restricciones están igualadas a 0. En las funciones G1 hasta Gm, o sea, que eran los conjuntos de nivel, ¿no? ¿Qué otra hipótesis tenías? Pues que los gradientes evaluados en un punto x0 que sí, x0 y y0 que sí pertenece a S, forman un conjunto linealmente independiente. Entonces lo que te dice el teorema de los multiplicadores de Lagrange es que si tú tienes una función de clase C1, bueno, aquí están con el mismo dominio que las restricciones, y esta f tiene un máximo o mínimo, aquí dice local sobre S, aquí podemos poner local o global porque pues hay que recordar que un máximo global pues también es un máximo local, ¿no? Entonces, bueno, si tienes un máximo o mínimo, van a existir lambda 1 hasta lambda m en R, tales que se cumple esta ecuación, es decir, el gradiente de f en x0 y0 se puede escribir como combinación lineal de los gradientes de las restricciones en el mismo punto x0 y0. Entonces, esto como lo aplicábamos, pues era cuando ya separabas en cada coordenada, o sea, la parcial con respecto a cada entrada o a cada variable, pues esto te generaba un sistema de ecuaciones de todas estas más las ecuaciones que ya tenías por las restricciones. Y entonces para encontrar un máximo mínimo, pues la idea es resuelvo el sistema si es que puedo hacerlo.
y sé que este máximo mínimo que quiero encontrar, pues es una de las soluciones del sistema. Entonces, ya entre todas mis soluciones, si es que son varias, me fijo en cuál es la que me dé el valor más grande bajo f, y ese sería el máximo que estoy buscando, o lo mismo para el mínimo, ¿no? Entonces vamos a intentar revisar la demostración de este teorema de los multiplicadores de Lagrange, que pues más que otra cosa se utiliza, dijimos, el teorema de la función inversa, perdón, implícita, pero también varios resultados de álgebra lineal. Entonces vamos a ir comentando qué resultados son los que nos van apareciendo aquí. Entonces, para empezar, me fijo en este conjunto de los gradientes, que es un conjunto linealmente independiente. Y lo primero que tendría es que, bueno, si acomodo cada gradiente por renglones, ¿no? En el primer renglón tengo el gradiente de G1 hasta el gradiente de Gm, evaluado ahí en x0 y y0, ¿no? Estos renglones, que son los gradientes, pues como son linealmente independientes, el rango de esta matriz pues tiene que ser exactamente m, ¿no? La cantidad de renglones que tengo. Entonces, un primer resultado, bueno, aparte de eso, sobre matrices, pues es que en una matriz el rango coincide si lo aplicas por renglones o por columnas, ¿no? O sea, en realidad nada más estás hablando de un solo rango de la matriz. Y entonces, por renglones ya sé que son, bueno, que es m. Quiere decir que por columnas, pues también tendría que el rango de esta matriz es m. ¿Qué significa eso? Pues que al menos tengo m columnas que también son linealmente independientes. De hecho, debo tener exactamente m como máximo, porque si tuviera más de m, pues el rango ya sería más grande. Entonces aquí pues hay m columnas que son linealmente independientes en esta matriz, ¿no? El conjunto que forma. Ahora aquí pasa como lo que les comentaba en el teorema de la función implícita. En principio, estas columnas que yo encuentre que forman un conjunto linealmente independiente, pues no tienen por qué ser las primeras m, ¿no? Pero si tú ya encontraste cuáles son, pues puedes ahí intercambiar el orden de las variables para que te queden al principio o dejarlas así, ¿no? Fijarte, o sea, nos vamos a fijar justo en la matriz que forman esas m columnas linealmente independientes. Entonces aquí, por la escritura, pues vamos a suponer que son las primeras m. Entonces, si supongo que son las primeras m columnas, las que son, forman un conjunto linealmente independiente, pues ahora me puedo fijar en la matriz que llega nada más hasta acá, y sería una matriz cuadrada, ¿no? De rango m. Entonces, como tiene rango exactamente m, pues significa que esta matriz es invertible. Bueno, vamos a poner aquí nada más esto de que está en matrices de... Esta de aquí sigue teniendo rango m y tiene tamaño... Bueno, sí, vamos a ponerlo así. Sus entradas, pues como ya las estoy evaluando, pues son números reales, ¿no? Entonces, esta matriz pues va a resultar invertible, que esa es la hipótesis que tenía en el teorema de la función implícita.
¿no? Que cuando te fijabas en la matriz nada más formada por las derivadas parciales de primer orden de las restricciones, que esta matriz resultaba invertible, y aparte que las G sean de clase C1, que también pasa aquí. Eso para un punto X0, Y0, que sí satisface bueno, que pertenece a S. En este caso, pues esa condición sí la tengo aquí, ¿no? Que X0, Y0 está en S. Entonces, como las funciones GI son de clase C1, y ya vi que el determinante, bueno, la matriz que me queda formada nada más por las parciales de las Gs, si es invertible, vamos a subir aquí al principio. ¿Está? Entonces son mis tres condiciones, ¿no? Que las funciones sean de clase C1, eso es hipótesis también de lo de los multiplicadores de Lagrange. Que X0 y Y0 esté en S, igual era hipótesis directa. Lo único que me faltaba para poder aplicar teorema de la función implícita, pues es lo de esta matriz, ¿no? Que fuera invertible. Entonces vamos a regresar porque ya la conclusión, pues esa la vamos a anotar aquí abajo. Aquí estamos en teorema de los multiplicadores de Lagrange. Entonces puedo aplicar ya teorema de la función implícita. ¿Qué es lo que me decía el teorema de la función implícita? Pues que existe una delta mayor que cero, un abierto contenido en RK, o sea, en, la segunda parte, digamos, porque la función iba de Rm en RK. Digo, perdón, de Rm por RK en R. Déjenme ponerlo. O sea, las restricciones van de este producto en R y la función que encuentro que está definida implícitamente pues va de RK en Rm, ¿no? Entonces aquí ya me dice que existe esta función h que va de RK en Rm, que es de clase C1, fue lo último que probamos ahí en el teorema, y que cumple que Y0 está en B, la función h manda Y0 en X0, y todas estas parejas pertenecen a S intersección la bola, ¿no? Entonces todo esto es lo que me da el teorema de la función implícita. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues yo lo que quiero probar es que el gradiente de f, que todavía no aparece aquí, es combinación en x0 y y0, es combinación lineal de los gradientes de las restricciones, ¿no? Que estos gradientes sí los tengo aquí ya escritos. Eso es lo que queremos demostrar. Lo que vamos a hacer, bueno, vamos a definir una nueva función. Está. Que es la que ya me va a relacionar las dos cosas. O sea, yo sé que las parejas h de y, y son las que sí pertenecen al conjunto S. Y entonces voy a definir h mayúscula, justo como la función que a cada elemento de B, pues lo manda h de y, y. Que una función así ya había aparecido en la demostración pasada. Y entonces, ¿qué sé de esta función? Pues primero, otra vez es de clase C1, o sea, aquí todo va a ser de clase C1 porque pues esta h era de clase C1 por el teorema de la función implícita y acá tienes
pues como una función identidad, digamos, si nada más te fijas en esta parte de RK en RK. Entonces la H mayúscula también es de clase C1. Y otra propiedad importante, pues para cada Y que yo tome en B, sé que H de Y, Y está en S. Y entonces, ¿eso qué significa? Pues que esté en S es que cuando evalúas el punto en las restricciones, te da 0, ¿no? Está en todos los conjuntos de nivel. Entonces, si yo compongo esta función h con las restricciones, esto me va a dar 0, ¿no? Porque la primera parte es un punto que ya está en S. Y entonces, si tengo una función que ya es la constante 0 en todo el abierto B, pues la derivada en cualquier punto para esta composición va a ser la constante 0. O sea, esa es la transformación lineal que mejor se aproxima a la constante 0. O lo puedes hacer hasta así calculándola tal cual. Entonces, como la función es la constante 0 en todo el abierto, pues tendría que su derivada también es la constante 0. De hecho, si fuera cualquier constante, pues la derivada va a ser la constante 0. Pero pues esta ya es la derivada de una composición, ¿no? Entonces vamos a derivar esto como composición. Por la regla de la cadena, bueno, aquí lo había dejado así con el abuso de notación de pensar a las derivadas como matrices, pero mejor no. ¿O sí? Bueno, sí, para no escribir más. O sea, la regla de la cadena, si la aplico así a funciones, a la derivada de esta composición, que es una transformación lineal, lo que me dice la regla de la cadena, pues es que es esta como composición. Si esto lo veo como matrices, como las matrices inducidas, ay, esto, conste que no fue mi culpa, yo nada más, no sé qué pasó, perdón. Aquí estamos, ya. Lo bueno es que ahora no hemos avanzado, o no hemos escrito tanto. Sí, en esta parte les decía, pues lo estoy viendo pensando que estas son matrices, ¿no? No, no las transformaciones lineales, sino las matrices asociadas. O sea, las matrices jacobianas, ¿no? Entonces aquí, sí, para no poner tanto, sí lo vamos a considerar así. Entonces, la regla de la cadena, pues me dice que es aquí derivada de la función GI evaluada en h de y0, y aquí sería composición si lo veo como funciones, la derivada de h en y0, ¿no? Pero bueno, h de y0, ¿quién es? Pues según como definí esta h, es h minúscula de y0, que es x0, coma y0, ¿no? Y entonces ya dije que esta derivada es la transformación 0. Entonces, como aquí estamos pensando que son matrices, pues sería la matriz 0.
la matriz 0 de tamaño 1 por K, porque esta composición va de RK en R. Sí, porque las funciones GI, las restricciones, esas tienen contradominio R. Entonces, este producto de matrices me tiene que dar la matriz 0 de este tamaño. Entonces, bueno, ¿cuál es la matriz que corresponde a la primera derivada? Pues esta es nada más la derivada de GI. Y entonces, pues como GI va de un Rn en R, pues la matriz solamente tiene aquí las derivadas parciales de GI. O sea, derivada con respecto a las primeras m variables, ¿no? X1 hasta Xm. Y luego, pues las otras. Aquí vamos a escribir también, pues la GI, decía, va de Rm por Rk en los reales. Entonces la matriz para la primera derivada pues solamente es este vector gradiente, ¿no? Y para la segunda, la derivada de h, pues h está definida aquí arriba. Pues hay que poner nuevamente las derivadas parciales de cada función coordenada. Entonces, en la primera parte, o sea, en las primeras m coordenadas, tienes la función h minúscula. Entonces, en las primeras m coordenadas, esta matriz se ve así. ¿Qué tenías en las otras? Pues acuérdate que es h minúscula de y, y. Como en las siguientes coordenadas, pues ya es la y nada más. Pasa lo mismo que en el otro teorema de la función implícita, que los siguientes renglones, pues solamente te van a quedar de esta forma. O sea, si derivas con respecto a la misma variable y, el resultado es 1. Y si derivas con respecto a otra variable, tienes 0. Entonces aquí te queda una matriz de identidad en la parte de abajo. Entonces, esta primera matriz es la que corresponde a la derivada de GI. Y la segunda, pues es la de la derivada de h, en y0. Entonces, aquí se escribió así porque si ponía el producto con esta matriz de este lado y todavía me falta el resultado, pues no iba a caber. Entonces, el producto de esta matriz con esta, que son estas dos, te da como resultado la matriz de ceros, ¿no? La matriz 0 de tamaño 1 por K. Entonces, a ver qué es. Ya casi llegamos a la parte importante de aquí. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Pues tenía que por hipótesis los gradientes de las funciones GI si son linealmente independientes. De ahí tengo que el rango de esta matriz que tiene como renglones a los gradientes pues son Sm, y entonces el rango también considerando las columnas Sm. De ahí tengo que hay m columnas linealmente independientes. Estoy suponiendo que son las primeras m.
Y entonces si me fijo en la matriz que nada más tiene esas columnas, es una matriz invertible. Ahí aplicamos teorema de la función implícita, que me da una función h minúscula. Con esta función h minúscula que va de b contenido en RK en RM, defino esta función h mayúscula que pues en las primeras coordenadas es la misma h minúscula que me dio el teorema de la función implícita, y aparte agrego pues otra vez el vector y. Y entonces sobre esta función h, pues lo único que hemos dicho es que dentro de todo el conjunto B es la constante 0. Por ser la constante 0, pues su derivada es la transformación 0. Y pues esa derivada, usando regla de la cadena, me da como resultado, ya viéndolo para matrices, que el producto de estas dos matrices es 0. Bueno, pero ¿cómo se multiplican estas matrices? Pues es este renglón por cada columna. Y este renglón, pues es el gradiente de GI. Entonces estaría diciendo que el gradiente punto cada una de estas columnas me da 0. Entonces a estas columnas vamos a darles nombre. Les vamos a llamar WJ a cada una de estas, para no tener que escribir todo de nuevo. Entonces, bueno, aquí abajo lo que tengo son, si es una matriz identidad, entonces dentro de la columna, pues tengo ahí el vector canónico E1, E2 hasta EK. Entonces, E1 hasta EK pues son los vectores canónicos de RK. Y dije, voy a definir WJ como estas columnas, ¿no? Entonces, este es W1 hasta WK. Y lo que tendría es que el producto punto de cada WJ con el gradiente de G y me da 0. Bueno, eso ahorita lo vamos a poner. Antes de eso, pues estos vectores que se acaban de definir, las columnas de la matriz que tengo aquí, también forman un conjunto linealmente independiente. Nada más por lo que tengo aquí abajo, ¿no? O sea, aquí como ya tienes una matriz identidad, pues el rango de esta matriz tiene que ser otra vez K. O si lo ves así tal cual como combinaciones lineales, pues si tú pones una combinación lineal de estos vectores que son las columnas igualada al vector 0, pues para la última entrada necesitas forzosamente que lambda acá sea 0, porque todas las demás ya eran 0, y entonces en cada uno de estos ya te da que uno de los escalares es 0, y entonces todos los escalares son 0, si lo ves así directamente con tu definición de independencia lineal. O te digo, puedes decir que el rango de esta matriz pues vuelve a ser otra vez K, ¿no? Entonces por la parte de aquí abajo. Entonces pues me voy a fijar en el subespacio generado por estas columnas, y lo que acabo de decir es que como estos vectores columnas son linealmente independientes otra vez, pues la dimensión del subespacio generado es exactamente K. Y ahora sí, bueno, la otra cosa que habíamos comentado es que el producto punto del gradiente de GI por la columna WJ, pues te da 0, porque el producto de las dos matrices era
la matriz 0, ¿no? Entonces, esto pasa para cada J, o sea, para cada columna, pero también para cada I, ¿no? Porque todo esto salió de definir, bueno, de fijarnos en esta composición. Entonces, para cada I lo puedes aplicar esto. Entonces, tienes que el gradiente de GI punto cada WJ siempre es 0, ¿no? Y bueno, supongo que en su curso de álgebra lineal 1 vieron el tema de espacios con producto interior y también ahí hablaron del complemento ortogonal. ¿Sí saben qué es eso del complemento ortogonal de un subespacio? Eso sí viene en el temario y no es que sean de los últimos temas, ¿eh? Pero bueno, el complemento ortogonal, así en general, vamos a poner aquí, bueno, aquí es donde lo vamos a usar, pero vamos a escribir qué es eso. Sí, así como en otros cursos le echan la culpa al profesor de cálculo de por qué no vieron eso, ya es mi turno. O sea, si tienes S, un subconjunto de un espacio vectorial B, defines el complemento ortogonal. Bueno, aquí es un producto, un espacio con producto interior, ¿no? Que nuestro producto interior pues es el producto punto. Y entonces vas a definir este complemento ortogonal de S como los elementos en B que cumplen que B punto, digamos, U, en este caso pues en general sería el producto interno de B con U, es 0. Esto para toda U que pertenezca a S. Si en nuestro caso, pues este producto interior es el producto punto. Entonces, a este conjunto le estamos llamando complemento ortogonal de S. Es algo parecido a lo de las sumas directas en el caso de que S ya sea subespacio. O sea, si empiezas con algo que, bueno, este complemento ortogonal siempre va a ser subespacio para cualquier S subconjunto de B, ¿no? Entonces, pero si el conjunto S ya era subespacio, bueno, vamos a ponerle W ahora. Si W es un subespacio de B, pues entonces este B va a ser suma directa de W y su complemento ortogonal. Digamos un ejemplo así muy sencillo. En R2, ¿no? Si tú tienes este subespacio, este es el W, pues ¿cuáles son los vectores que cumplen que producto punto con cualquier elemento de W te dan 0? Pues justo los que son aquí
ortogonales a esta recta, ¿no? Bueno, y que pasan por el origen, ahorita que lo estamos pensando así, como vectores. Entonces, estos elementos serían los que cumplen que producto punto con cualquier elemento de W te dan 0. O sea, el complemento ortogonal pues sería justo esta recta, ¿no? O si lo ves en R3, pues el complemento ortogonal, digamos, del eje Z es justo todo el plano XY. Entonces, es un subespacio con el cual pues, puedes hacer suma directa, ¿no? Por eso es complemento, ¿no? Pero con la propiedad de que cualquier elemento aquí y cualquier elemento acá son ortogonales, o sea, su producto interior, o en este caso producto punto, es 0. Entonces, de aquí lo que estoy diciendo es que estos gradientes siempre son ortogonales a cada WJ. Y entonces, como su producto punto con cada WJ es 0, pues con cualquier elemento del espacio generado te va a dar 0 también, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos elementos, los gradientes, van a estar en el complemento ortogonal de W, porque cumplen esta propiedad, ¿no? Como lo cumplen para los vectores de la base, que esto pues es una base de W, también lo van a cumplir para todo elemento. Entonces todos los gradientes están en el complemento ortogonal de este W que definimos, que era el generado por las columnas de la matriz de arriba. Y pues la propiedad que les mencioné aquí es que un subespacio y su complemento ortogonal pues forman una suma directa de todo el espacio B. En este caso, pues lo que estaría pasando, B es el conjunto Rm por Rk. Entonces, Rm por Rk es suma directa de W y del complemento ortogonal de W. Y entonces ahí puedes aplicar el teorema de la dimensión, ¿no? De que la dimensión del espacio pues tiene que ser la suma de las dimensiones de estos dos, por ser suma directa. Entonces, dimensión de W más la dimensión de la ortogonal a W. Ah, bueno, eso es lo que estaba aquí abajo. Ya. Pero bueno, ya, ¿cuál tendría que ser la dimensión del ortogonal? Pues este tiene M más K y la dimensión de W, ese ya habíamos dicho, pues que es K. O sea, quiere decir que el complemento ortogonal tiene que tener dimensión exactamente M. ¿Y cuál es el detalle con esto? Pues todos estos gradientes evaluados en x0 y y0 están en el complemento ortogonal, son linealmente independientes y son exactamente M. O sea, van a formar una base del complemento ortogonal. Entonces, con esto ya casi tenemos nuestro resultado porque hay que acordarnos de que quiero probar que el gradiente de f es combinación lineal de estos vectores. Y entonces, como esto ya dije que es una base del complemento ortogonal, lo único que necesito probar es que el gradiente de f en x0 y y0 también pertenece a este conjunto. ¿Y cómo pruebo que pertenece a este conjunto? Pues viendo que es ortogonal a los vectores que llamé
WJ, o sabiendo que cumple esta misma propiedad, ¿no? Y como veo que el gradiente de f sí es ortogonal a todos estos, pues lo vamos a hacer por medio de un producto de matrices similar. O sea, si aquí yo puedo poner el gradiente de f por la misma matriz, ya tendría el resultado, ¿no? O sea, nada más tengo que cambiar GI por F y ver que esto mismo se sigue cumpliendo. Bueno, estas matrices salieron de componer la función h con GI. Entonces ahora pues vamos a componer h con F y ver si esa composición pues me sigue dando que su derivada es 0. Entonces vamos a intentar hacer eso. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Por ejemplo, lo que se ha comentado del complemento ortogonal o de algo de la prueba que llevamos. Ahí en lo de las dimensiones era un más, ¿no? Es que le puso M por K. ¿Qué le puse por? Ay, bueno, de todas maneras vamos a deshacernos de él porque ya estaba abajo, pero sí es más. Sí, la dimensión de Rm por Rk es M más K. Gracias. ¿Alguna otra observación, comentario? Bueno, entonces dije, vamos a fijarnos en la composición de H con F, ver si esta composición sigue dándome que su derivada es 0, y si la derivada es 0, pues ya puedo hacer exactamente lo mismo para que el gradiente de f pertenezca al complemento ortogonal y por lo tanto sea combinación lineal de estos vectores que son los de la base. Bueno, de una base. Entonces, para definir esta composición, bueno, nada más vamos a recordar que la H mayúscula, que es con la que quiero componer f, bueno, esa se definió así, h de y, y. Sé que h de y0 es x0, y0, ¿no? Porque la h minúscula, que es la que me dio el teorema de la función inversa, perdón, implícita, h minúscula de y0, pues es x0. Entonces este nada más es como recordatorio de cómo se definió esta función h. Y ahora la f. La f, que es la que no se había usado, era parte de mis hipótesis del teorema de los multiplicadores de Lagrange. ¿Qué me decían de la f? Pues nada más es que es de clase C1. ¿De dónde a dónde va la f? Pues tiene el mismo dominio que las restricciones GI, ¿no? Va de Rm por Rk en R. Entonces puedes definir ahí la composición, igual que como lo hiciste con las restricciones, H compuesta con F. Y bueno, esta función no va a estar definida en todo B, ¿no? Porque digamos que la H mayúscula va de B en algún subconjunto de Rm por Rk, y luego ya la compones con la otra función f. Pero, a ver, vamos a poner aquí. Pero aunque no esté definida en todo B, pues sí va a estar definida en una vecindad de Y0. ¿Qué vecindad? Pues por ejemplo puedes fijarte en del abierto U donde estaba definida la F. Este abierto lo regresas
Entonces la imagen inversa de este abierto, vamos a pensar que estaba como por acá. Este es h menos 1 de u. Pues puedes tomar la intersección de este abierto con el b. Y0 está en ambos, ¿no? Y aquí sí va a estar definida la composición. Sí, porque cualquier punto aquí, por estar en B, bueno, por estar en H menos 1 de U, pues ya va a caer en U en principio, ¿no? Y entonces ya le puedes aplicar la F. ¿De qué me sirve que esté en B? Pues ahorita vemos. Pero entonces me puedo fijar en esta composición que se ve más o menos así. Ahora, para decir algo sobre la derivada, pues estas funciones son de clase C1, entonces la composición también va a ser de clase C1 en la vecindad donde está definida, ¿no? Que puede ser esta. Y entonces, para que la derivada me dé 0, la transformación 0, pues bastaría ver que el punto Y0 sí es un punto crítico de esta composición. Bueno, que es máximo o mínimo local, ¿no? Con eso pues ya sería punto crítico, es decir, la derivada es la constante 0. ¿Cómo veo eso? Pues la que sí sé, la hipótesis que tenía al principio de la f, es que f tiene un máximo o mínimo local en el punto x0, y0, ¿no? Eso es parte de las hipótesis. El detalle es que es un máximo o mínimo local, pero no sobre todo un abierto, digamos, sino ahí solamente sobre ese. O sea, tal cual no cumple nuestra definición de que hay una bola alrededor donde aquí es máximo o es mínimo, sino donde es máximo o mínimo nada más es en esta intersección. Posiblemente sea máximo o mínimo global, pero sobre ese. Entonces, aquí afuera yo no sé nada. Bueno, con eso no hay problema porque la función h, como la definimos, es h de y0, y0. Y justo el teorema de la función implícita me dice que este h de 0, y0, tiene que ser un elemento para cualquier, bueno, dicho para cualquier y, o sea, h de y, y. El teorema de la función implícita me garantiza que esta pareja pertenece a S. Y entonces, de este lado, para el abierto que yo considere, o el conjunto que sea, la imagen va a caer en S y bueno, también en U, porque ya lo definí aquí. Entonces, las imágenes de estos puntos sí van a caer en este conjunto. Y entonces, aunque aquí no tenga información de lo que pasa fuera de S, pues eso no importa para la composición. Entonces, ¿cómo me aseguro de que esta composición sí tiene un máximo mínimo local? Bueno, eso es algo sencillo de ver que lo vamos a platicar. Solamente es usar que la función h es continua, bueno, porque sé que es de clase C1,
¿Cómo uso esto? A ver si... Primero, como f sí sé que tiene máximo mínimo local, pero sobre ese existe una bola alrededor del punto x0 y 0, donde les decía sobre este conjunto, o sea, sobre la intersección, la función sí tiene un máximo o mínimo, que es este. Digamos, vamos a pensar que es máximo, ¿no? Eso es lo que sé sobre la f, ¿no? Es máximo o mínimo local, pero sobre el conjunto S nada más. ¿Y ahora qué hago? Pues por la continuidad de H me puedo fijar en una bola alrededor de Y0, tal que la imagen de esta bola sí caiga aquí adentro, en la bola que está aquí dibujada. Bueno, va a caer en esta bola, pero pues como ya dije que también tiene que pertenecer a ese, toda esta bola de acá en realidad va a caer en este conjunto, en la intersección. Y por lo tanto, pues cuando yo compongo el punto Y0, su imagen sigue siendo máximo. Entonces nada más uso la continuidad pues para garantizar que hay una bola que cuando la mando cae aquí adentro, adentro de la bola que dibujamos aquí, pero también tiene que caer en ese. Entonces bajo la composición sigo teniendo un máximo, ahora sí local o global, perdón, máximo o mínimo local, ahora sí en un abierto completo, no en la intersección con otro conjunto. Bueno, si quieren esa parte vamos a escribirla, es muy corta, pero no era acá. Sí, porque es la clave ya de mi conclusión, ¿no? Entonces, que F sí tenga máximo mínimo local, bueno, vamos a suponer que tiene máximo, dije, ¿no? En el punto x0 y 0. Pero esto nada más es sobre S. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que existe una eta, le voy a poner, por, para asegurarme de que no he usado las letras, tal que para todo XY en la bola de radio eta con centro en X0, Y0, intersección S. Entonces vamos a ponerlo mejor abajo. Lo que sé que sucede en esta bola es que f de XY es menor o igual que f de X0, Y0. Entonces, si yo tengo una restricción así, o sea, con la S, no puedo aplicar teorema de que el punto sea punto crítico, ¿no? Necesito que sea en la bola completa, ¿no? Un abierto. Y entonces ahora pues uso la continuidad. Entonces, lo que sé es que H es continua. Están diciendo que ya vámonos. Y H de Y sé que es X, Y. Pues para esta eta que teníamos,
existe vamos a poner eta prima mayor que 0 tal que pues h, vamos a poner para toda y en la bola de radio eta prima con centro en y0. Sí, aquí más bien lo quiero aplicar para y0. O sea, para cada punto en esta bola, lo que sé es que h de y está en la bola de radio eta. Eso me lo da la continuidad. O que f de la bola pues está contenida en f de la bola de radio eta prima está contenida en la bola de radio eta. Bueno, aquí en lugar de f sería h mayúscula. Pero la otra propiedad que sé es que h para todo punto aquí lo manda al conjunto S. Entonces, vamos a poner aquí, además, h de y está en S para cada y en el dominio de H, ¿no? Que el dominio de H es B. ¿Qué quiere decir eso? Pues entonces este H de Y pertenece a la bola de radio eta intersección S, y como pertenece a esta bola, pues significa que cuando le aplicas F, te queda que F de H de Y es menor o igual que F de X0 Y0. Pero F de X0 Y0, pues es, según lo que pusimos acá, bueno, X0 Y0 es H de Y0, ¿no? Entonces aquí me queda F de H de Y0. Entonces ya llegaría a que se cumple la desigualdad que quiero de que en este punto Y0 se alcanza un máximo local, porque ahora sí, esto pasa para toda Y en la bola de radio eta prima. Entonces, bueno, no sé si era necesario escribirlo, pero ahí está. Ya tengo que, para todo punto aquí en esta bola, pues primero cuando lo mando cae aquí en este conjunto y por lo tanto al volver a mandarlo ya bajo F, cumple esta desigualdad. Entonces con eso puedo concluir que la composición sí sigue teniendo pues un máximo o mínimo local en el punto Y0. Entonces continuando aquí con nuestra prueba, lo que acabamos de probar es que esta composición tiene valor extremo en Y0. Y quiere decir que como esto sí es en un abierto, la derivada en Y0 de esta composición, pues nuevamente tiene que ser la constante 0. Entonces lo que sigue ya es como copiar y pegar lo que pusimos antes. La derivada de la composición por la regla de la cadena, pues me quedaría derivada de f en h de Y0 por la de, bueno, aquí composición, si lo veo como funciones,
derivada de h en y0. Si lo veo otra vez como producto de matrices, me quedaría así. O sea, nuevamente, este producto es la matriz 0. Y entonces, ¿cuál es la derivada de f en x0, y0? Pues es simplemente aquí el gradiente, ¿no? Tienes todas las derivadas parciales. Y la otra derivada, pues es la misma que teníamos antes, la derivada de h. Que dijimos en las primeras coordenadas tienes la h minúscula. Y en las siguientes, como es el mismo vector y, pues te queda una matriz identidad cuando derivas ahí parcialmente. Entonces, este producto, pues otra vez es igual a la matriz 0. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estas columnas, acuérdate que se llamaban WJ, que este gradiente punto cada WJ es 0. Y entonces cumple, bueno, aquí faltó ponerla así, que ya desde que me dijeron que los confunde esto, ya intenté tener cuidado con eso de las líneas aquí arriba. Entonces, como este producto punto ya me da 0 siempre, pues otra vez este gradiente estaría en el complemento ortogonal del generado por los WJ. Pero el complemento ortogonal, pues dijimos que estaba generado por los gradientes de G, o sea, era lo que quería llegar, ¿no? Como está en el generado, pues sí es combinación lineal de estos vectores, ¿no? Y con eso ya concluimos nuestra demostración del teorema de los multiplicadores de Lagrange. ¿Hay alguna pregunta de aquí? Yo sí tengo una pregunta, pero creo que ya más o menos se respondió, que era de cómo sabíamos que h a la menos 1 de u era un abierto. Por la continuidad de la función h. O sea, de h ya sabíamos que es de clase C1. Y entonces si tomas h así tal cual como de... Ajá, h va de b hacia Rm por Rk. Entonces, bueno, lo que nosotros probamos así en el curso fue que la imagen inversa de cualquier abierto de aquí es un abierto de B, ¿no? O sea que es intersección de un abierto de todo RK por intersección con B, ¿no? O sea, este h-1 de u, en realidad, como lo tenía que haber dibujado, como está contenido en B, tenía que haber sido dentro de B, ¿no? Pero sí, aquí es por la continuidad. Que este h-1 de u, pues es un abierto de todo RK, intersección B, pero como B también es abierto, pues ya te queda que esto es un abierto de RK. ¿Sí está bien? Sí, era como la equivalencia que vimos de continuidad. Ajá. Sí, entonces en estos últimos teoremas que se demostraron en el curso, pues está usando todas esas propiedades de topología
que parecían no ser útiles para la derivada y así, bueno, aquí es donde ya se aplicaron muchas de ellas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario o algo? Yo también tenía una pregunta, pero es como del método, ya cuando lo aplicábamos, no sé. ¿Cómo que del método? O sea, para encontrar los mínimos y máximos usando este teorema. ¿Cuál es la pregunta? O sea, es que en sí como que encontrábamos donde, pues como la consecuencia del teorema, ¿no? Entonces creo que ese tendría que ser compacto para que nos asegure que sea el mínimo y el máximo o algo así. Pues no, bueno, a ver, vamos a poner aquí el teorema, aquí está. O sea, si el S es compacto, pues ya sabes que si hay un máximo y mínimo sobre todo S, y entonces ese máximo global o mínimo global sobre S, que ya sabes que existe, ajá, lo puedes encontrar pues a partir de esto, resolviendo el sistema que te da esta ecuación y todas las restricciones, ¿no? Pero bueno, si ese no es compacto, puede que de cualquier forma exista un máximo o un mínimo global. Entonces, bueno, para poder aplicar esto necesitamos, sí, saber que ya existe eso, ¿no? O sea, que existe el mínimo, que existe el máximo, y en caso de existir, pues tiene que ser solución de estas ecuaciones. Si no sabemos, bueno, si no estamos seguros de que existe ese valor máximo o valor mínimo, pues las soluciones que encontremos son nuestros únicos candidatos. O sea, digamos, el máximo de las soluciones que yo encuentre para este sistema de ecuaciones que forman las restricciones y las ecuaciones ya con las derivadas parciales, me da los candidatos a ser máximos o mínimos, ya sean globales o locales, sobre ese. Y a partir de ahí ya, como dice, si el conjunto es compacto, pues estoy seguro de que uno de esos tiene que ser máximo global y, bueno, y el otro tiene que ser mínimo global, el más pequeño y el más grande, ¿no? Si no, pues ya tendría que ver qué hago con esos candidatos. O sea, ver de alguna otra forma si sí cumplen lo de ser máximo, bueno, extremo global en caso de que es lo que esté buscando. Entonces sí que ese sea compacto, pues te ayuda mucho, pero si no, pues de todas maneras se puede intentar resolver el problema por otros medios.